Hermanos, no podemos negar algo. El cansancio genera muchos problemas. ¿Alguna vez tú has estado extremadamente cansado? El cansancio genera problemas de salud, de ánimo, y en muchos sentidos llega un momento en que estamos tan cansados en que tu cuerpo mismo te pide descansar. ¿Te ha pasado alguna vez? Y obviamente cuando eso es así, después de un buen descanso, tú sientes un cambio en tu cuerpo. Hay más ánimo, de alguna manera ese sentimiento o como te sentías, hay un alivio producto del descanso. Pero hay un tipo de descanso, hermanos, o hay un tipo más bien de cansancio que no se alivia con descanso, no se alivia con dormir, no se alivia con tener un tiempo libre, no se alivia con practicar algún hobby que te lleve a experimentar un cierto descanso, y me refiero al cansancio del alma. ¿Cómo puede haber un cansancio en el alma si el alma es algo inmaterial? Cuando te sientes agobiado en tu interior al punto de sentir una carga, eso es cansancio del alma. Cuando la falsa religión es practicada, produce cansancio. Cuando el ser humano se esfuerza por cumplir el estándar de Dios en sus propias fuerzas, tu alma terminará cansada. Y en lugar de la religión, las prácticas religiosas, el moralismo, traer un descanso a tu alma y paz, trae pesar y termina siendo una gran carga difícil de soportar. Hermanos, precisamente esto fue lo que experimentó Martín Lutero. ¿Tú has escuchado alguna vez el testimonio de Martín Lutero? Martín Lutero era un monje, y que precisamente él conocía el peso de estar cansado y cargado. Como monje agustino se entregó por completo a la búsqueda de la paz de su alma, a la búsqueda del perdón de Dios, y practicaba ayunos constantes, vigilias, confesiones exhaustivas, literalmente por horas de sus pecados. Pero hermanos, todo ese esfuerzo no traía paz, no apaciguaba su conciencia, porque no lograba alcanzar la justicia que Dios requería. Entre más intentaba, ¿saben qué pasaba? Más distante se sentía de Dios. Y en sus propias palabras, quiero leer lo que él dijo en relación a esto. Aunque vivía como un monje irreprensible, mi conciencia era extremadamente inquieta. No podía creer que había satisfecho a Dios. Yo no amaba, de hecho odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores. Él llegó a sentir odio por Dios a la vez de querer amar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque era una carga insoportable para él tratar de presentarse justo delante de Dios. Y solo fue cuando él empezó a estudiar, de hecho él daba clases de la carta a los romanos. Y Dios le habló a través de Romanos 1:17, donde él comprendió que la justicia de Dios es algo que los seres humanos no podemos producir, no podemos justificarnos delante de Dios a través de la religión ni la moral, sino solamente por fe. Y entonces él escribe y dice: entonces me sentí como que hubiera nacido de nuevo y como si hubiera entrado en el paraíso por puertas abiertas de par en par. Lo que Lutero vivió, hermanos, no es distinto a lo que Jesús vio en su época. No es diferente a lo que muchos viven hoy en día. Y podemos, en realidad, los seres humanos experimentar un descanso real, profundo, gratuito para nuestras almas. Y en esta mañana, hermanos, yo anhelo en mi corazón que Dios nos hable por medio de su palabra, para que encontremos el verdadero descanso para nuestras almas. El título del sermón de esta mañana es: ¿estás cansado y cargado? Ven a Cristo. ¿Estás cansado y cargado? Ven a Cristo. Porque, hermanos, solo Cristo da descanso.
Solo Cristo da verdadero descanso para tu alma. Y Él da verdadero descanso por dos razones principalmente: porque Él revela al Padre y porque además su yugo es fácil. Quiero que me acompañe y vamos a leer el texto en esta mañana. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Me siga en la lectura, por favor. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanos, en este texto encontramos tres verdades que marcan la estructura del sermón en esta mañana. En primer lugar, vemos que el Padre se revela por gracia soberana a través de su Hijo. En segundo lugar, podemos ver que Cristo hace una invitación a todos aquellos que están cansados a recibir descanso. Y en tercer lugar, vemos que su yugo es fácil porque su autoridad es mansa y humilde. Y quiero comenzar en esta mañana viendo precisamente cómo el Padre es quien revela por gracia soberana, se revela a su pueblo a través de su Hijo. Hermanos, recuerde que solo en Cristo hay descanso, porque revela al Padre y porque su yugo es fácil. Y quiero que veamos en este texto precisamente cómo Jesús revela al Padre. Y debemos comenzar estableciendo esa verdad, porque creo que es importante para este texto. Hermanos, el Padre se revela por gracia soberana, pero lo hace por medio de el Hijo. Vemos en este texto que la gracia soberana de Dios es revelada a través de Cristo Jesús, pero específicamente a aquellos que son como niños. Esa gracia no es para aquellos que se ven a sí mismos como merecedores o aquellos que confían en ellos mismos. Quiero que note en el versículo 25, en aquel tiempo hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre. ¿Y cómo le llama Jesús al Padre? Señor del cielo y de la tierra. Eso nos hace pensar en la autoridad de Dios, porque Dios es Señor sobre todas las cosas. Él es el creador de las cosas que están en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad, Él tiene soberanía. Y ese Dios que tiene autoridad y soberanía es un Dios a la vez que es de gracia y actúa a veces como los seres humanos, en la gran mayoría de veces no actuamos, porque Él es diferente a nosotros. Nosotros muchas veces como seres humanos vemos y calificamos quién tiene mérito para ciertas cosas. Exigimos ciertas cosas sobre la base del mérito. Yo merezco un aumento. Yo merezco ser tratado diferente. O yo no merezco ese desprecio. Pero Dios no es así, hermanos. Aquellos que se piensan que tienen un mérito, Dios no los considera. Aquellos que se creen sabios e inteligentes delante de Dios, que eso revela la arrogancia en el corazón. Usted se imagina estar frente a Dios, el creador de todas las cosas, quien tiene una sabiduría y conocimiento infinito. ¿Cómo un ser humano puede presentarse sabio e inteligente delante de Dios? Más bien aquellos que se revelan como niños. Hermanos, y quiero que
para comprender mejor este texto, hablar un poco del contexto. Si usted ve el capítulo anterior, Juan el Bautista, que ya estaba encarcelado, envía a sus discípulos a buscar a Jesús. Y les pide a sus discípulos que buscando a Jesús le hagan una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú eres el Mesías que esperamos? ¿O esperamos a otro? Y los discípulos van a buscar a Jesús. Los discípulos encuentran a Jesús y le hacen esta pregunta. Y la respuesta de Jesús es que vean las señales. Jesús estaba haciendo muchas señales. Estaba sanando leprosos, estaba haciendo que los que no veían vieran, estaba haciendo que los que no oían oyeran, estaba haciendo que muertos volvieran a la vida. Y cuando Jesús les dice, vean las señales y escuchen y que testifiquen de lo que han visto y oído, esa era la respuesta. Porque Dios en su palabra había dicho que el Mesías haría estas cosas. Y Jesús comienza a hablar acerca del testimonio de Juan. De hecho, Jesús llama a Juan y lo compara con Elías, a Juan el Bautista. Pero también expone que muchos no estaban creyendo el testimonio de Juan. Que muchos habían desechado a Juan y a su testimonio. Y entonces Jesús comienza a hacer una advertencia en contra de ciudades específicas. La ciudad de Corazín, en la ciudad de Betsaida. Y Jesús empieza a anunciar un juicio que vendría sobre estas ciudades. ¿Y saben por qué era el juicio? Porque a pesar de que Jesús había hecho muchas señales y muchos milagros, la gente no creía que Él era el Mesías. Había incredulidad a pesar de una gran cantidad de milagros que habían sido hechos en estas ciudades. Hermanos, y esto se relaciona con este texto al comprender que la fe en Jesús no surge de milagros. ¿Me escuchó? Muchas veces podemos pensar, es que si hubiera un milagro sobrenatural, la gente creería. No es cierto. ¿O se acuerdan del pueblo en el desierto? ¿Se recuerda? ¿Acaso ellos no vieron milagros extraordinarios? Y lo mismo en el tiempo de Jesús. Jesús estaba haciendo milagros. Y la gente no creía. La fe en Jesús no viene por milagros. La fe en Jesús no viene por la calidad de quien testifica. Porque Jesús habla de la calidad de Juan el Bautista. Pero la gente no creía. Jesús nos recuerda una verdad, hermanos. Solo es la voluntad de Dios y de Cristo mismo quien tiene la potestad de dar a conocer al Padre. Jesús alaba al Padre porque Él es quien decide a quién Jesús le va a revelar esta verdad. Y Jesús usa la figura en contraste de un niño. El contraste es aquellos que se creen sabios e inteligentes versus aquellos que son niños. Este contraste es aquellos entre los que se creen sabios en su propia opinión, autosuficientes y tan grandes para determinar la verdad, en contraste con aquellos que son niños. Niños que no dependen de sí mismos, que dependen de otro. El contraste entre la autosuficiencia con la dependencia. Un niño es dependiente. Y en el contexto precisamente de las ciudades vemos que esos sabios eran los que estaban rechazando el mensaje. Pero Jesús alaba al Padre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios ha revelado el Evangelio a aquellos que no se ven merecedores, ni a aquellos que lo reclaman para sí mismos. A eso se refiere con el título de niños. La autosuficiencia jamás te va a llevar a Dios. ¿Me escuchaste? La autosuficiencia no te va a llevar a Dios, no te va a llevar a encontrar el descanso en tu alma, sino todo lo contrario, te aleja de Dios y va a terminar siendo una carga que no podrás soportar.
si has estado luchando con el pecado, si has estado luchando en poder vivir para Dios, pero en tus propias fuerzas, terminarás cansado, terminarás frustrado, terminarás con una carga que no podrás soportar. Si ya te sientes cansado, si ya no soportas más la carga del pecado, de tu culpa, pues hoy es un llamado para ti a ser como un niño. Un niño que ve a Cristo y que entiende que depende de Él. Un teólogo llamado Herman Bavinck dice en relación a esto: la revelación del Padre a los niños muestra que la fe no nace de la razón. ¿Escuchó, hermanos? La fe no nace de la razón ni de la fuerza moral, sino del beneplácito divino que abre el corazón. Los seres humanos somos religiosos por naturaleza. ¿Lo ha notado? Pero también somos orgullosos por naturaleza. ¿Lo ha notado? Y buscamos encontrar descanso para nuestra alma porque nuestra alma está sedienta de Dios. Y buscamos por nuestros propios medios esa alma afligida, apaciguar y encontrar descanso en prácticas religiosas, en el moralismo de portarte bien, en el engaño de decir, no, yo puedo con esto. Pero eso lo que está haciendo es incrementando la carga. Es como que tú lleves una mochila y cada vez que lo intentas te ponen un ladrillo más. Quizás al inicio puedes soportar, pero terminarás cansado. Y si tú ya estás ahí, el llamado para ti es ser como un niño. Este pasaje representa al niño en alguien que entiende la obra soberana del Padre. Alguien que entiende y que su autosuficiencia ha sido ya quebrantada porque ya no soporta. Y está dispuesto a recibir con fe lo que el mundo en su sabiduría, en su autosuficiencia no ha podido tener. Jesús no alababa a los niños por mérito, hermanos, sino más bien al Padre por su gracia que ha sido revelada a los niños. Es necesario que te despojes de tu autosuficiencia y el orgullo. Cree hoy con humildad, reconoce y ve la verdad de Cristo y disfruta de su gracia. El Evangelio no es para los autosuficientes. El Evangelio, sino todo lo contrario, es para aquellos que reconocen que no pueden solos, que entienden que no pueden, no tienen las fuerzas, no tienen la capacidad. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que la salvación es una obra de gracia soberana de parte de Dios, ejecutada precisamente a través de su Hijo Jesucristo. Y gloria a Dios que Él ha querido revelar el Evangelio a los niños. Porque solo en Cristo puedes conocer al Padre. Solo en Cristo puedes ser agradable al Padre. Solo en Cristo Jesús puedes tener una relación con Dios. No en tus fuerzas, no en tu capacidad, no en tu autosuficiencia. Todas las cosas, dice Jesús, me han sido entregadas por mi Padre. El creador de los cielos y la tierra, el Señor de los cielos y la tierra, le ha entregado todo al Hijo. ¿Y sabes qué incluye eso? Tú lo puedes ver en el texto, lo que Jesús está diciendo. El que todo ha sido entregado al Hijo incluye quién tiene acceso al Padre y quién no. ¿Sabes por qué? Porque solo el Hijo conoce al Padre y solo el Padre conoce al Hijo. Solo el Hijo conoce verdaderamente al Padre. Pero Jesús da un detalle importante y dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Cuál es la llave para
recibir la revelación del Padre y conocer al Padre? Jesús. Tú quieres conocer a Dios a través de una religión. No podrás. Tú quieres forjar un camino propio para llegar al Padre y conocer al Padre. No podrás. Porque Él como Señor le ha dado la llave del conocimiento de quién es a su Hijo. Solo Jesús puede revelar al Padre. Porque solo Él lo conoce. ¿Y sabes cómo Dios se revela a los hombres? Según este texto, a través del Hijo. ¿Te has preguntado por qué? Porque el Hijo es de la misma naturaleza y esencia que el Padre. No busques la revelación de Dios en experiencias. Ahí no vas a conocer a Dios. No busques la revelación de Dios en prácticas religiosas. Ahí no vas a conocer a Dios. No busques la revelación de Dios en sensaciones o emociones. Ahí no está el conocimiento de Dios. Sentir a Dios es que yo no siento a Dios, es que Dios no quiere revelarse a través de tus sentimientos, porque tus sentimientos son engañosos, porque vienen de un corazón engañoso y perverso. Dios quiere revelarse a través de Jesús. Porque Jesús es la imagen del Padre. Jesús es de la misma naturaleza que su papá. Ya sé que alguna vez has escuchado esta expresión. A veces los abuelos lo dicen de sus nietos, o personas que son amigas de otros lo dicen de sus hijos. Es que ver a este es como ver al papá. Este es un clon del papá. Y muchas veces lo dicen no solo por lo físico, sino por su carácter. ¿Ya has escuchado esa expresión? Hermanos, Jesús literalmente es de la misma naturaleza y esencia que el Padre. Por eso el que conoce al Hijo, si no recordemos lo que Jesús le dice a Felipe, acompáñame a Juan 14. Juan 14. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. ¿Cuál era la petición? Muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿No me conoces? ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesús. Solo Cristo puede revelar porque participa plenamente en la naturaleza y la voluntad del Padre. Todo verdadero conocimiento de Dios pasa por una relación con el Hijo. ¿Me escuchaste? No de intermediarios, no de otros seres humanos, solo Cristo. Cristo te habla a ti en esta mañana y te invita a venir a Él porque solo en Cristo da descanso. ¿Por qué? Porque Él revela al Padre y porque su yugo es fácil. Y tú podrías preguntar, ¿pero qué tiene que ver el conocimiento de Dios con el descanso? Tiene que verlo todo. Porque fuera de Dios no encontrarás descanso para tu alma. Porque fuera de Dios no importa dónde tú busques y qué hagas para encontrar descanso en tu alma, no lo hallarás. Y para encontrar ese descanso en Dios, Jesús hace una invitación. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Cristo invita a los cansados a recibir su descanso. ¿Tú estás cansado? Cristo te habla hoy por medio de su palabra. A recibir descanso. Quizás tú hoy veniste pensando en que quizás no hay esperanza porque ya no tienes fuerzas para luchar en contra del pecado.
porque ya estás hastiado de la carga que sientes de buscar todo el tiempo cumplir con un estándar que no puedes. Eso es lo que le pasaba a Lutero. Él entre más entregaba, entre más hacía penitencia, entre más y más y más, mayor era su carga. Jesús te dice hoy, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Jesús quiere dar descanso a tu alma, pero es necesario que vengas a Él. Venid a mí. Este texto nos prueba que el descanso se ofrece gratuitamente a los que vienen por fe, a los que reconocen que no son suficientemente sabios ni poderosos para encontrar descanso en su alma. Jesús llama a los cargados, aquellos que están cansados por el pecado, aquellos que ya no soportan la carga del legalismo y el esfuerzo inútil de buscar presentarse delante de Dios justos por su propio esfuerzo. Hermanos, el descanso es saber que puedes ser declarado justo no por tus obras, sino por lo que Jesús ya hizo. El descanso es saber que ya no tienes que cumplir un estándar delante de Dios, porque Jesús ya lo cumplió por ti. Eso es descansar en Él. Descansar en Él es saber que no tienes que ganar méritos y buscar y estar todo el tiempo procurando ser visto como justo delante de Dios, porque no lo vas a poder lograr. Y el descanso viene en saber que solamente Cristo Jesús es el único justo que puede justificarte delante de Dios. El descanso es que Él no te pide obras, sino que te pide que vengas a Él. Este descanso, hermanos, es espiritual, pero es profundo y eterno. Yo anhelo que experimentes este descanso cada día. Y no estoy hablando de algo emocional, estoy hablando de la situación de tu alma, de tu espíritu. ¿Cómo estás tú hoy en eso? ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que tu vida ya no tiene un propósito o que ha perdido propósito? Ves hacia el futuro y no hay esperanza, simplemente estás ya como que si fueras un hámster que da vueltas en la rueda. Cada día te levantas y caminas y corres y te duermes y te vuelves a levantar y das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y no hay nada más. Descanso implica alivio, implica renovación, implica paz de tu alma. Implica reconciliación con Dios. El verdadero descanso del alma es entrar en comunión con Dios. Por eso es importante que Jesús comienza diciendo que Él ha dado los misterios del Evangelio a los niños y que solo Jesús conoce al Padre y solo el Padre conoce a Jesús y el Padre será conocido solo por aquellos a quien Él se los quiera revelar. Porque el verdadero descanso está en la comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. El yoga, ¿sabe usted que el yoga es un intento fallido del ser humano para encontrar descanso en su alma? Las respiraciones. Y que de alguna manera el ser humano encuentra cierta paz. Pero es una paz temporal. Es una paz pasajera. Es una paz tan frágil que tú terminando de hacer esos ejercicios de meditación, te das cuenta que tu hijo acaba de quebrar algo muy valioso y verás cuánto te duró la paz. Pero Jesús quiere, hermanos, que encontremos un verdadero descanso. Y para eso debes de renunciar a justificarte por obras. A esa idea de pensar, mi desempeño como cristiano depende de cómo Dios me vea y así me acepte. ¿No te das cuenta que muchos de nosotros podemos presentarnos como muy comprometidos? No faltamos a la iglesia, nos congregamos constantemente, pero estamos cansados y cargados.
Porque lo hacemos por religión, por legalismo, porque sentimos que si no venimos un rayo nos va a caer encima. Sentimos que si no hemos fallado a Dios, ¿y con qué cara voy a ir delante de Dios cuando necesite algo si ni siquiera voy los domingos? Si tú piensas así, te aseguro que estás empezando o ya estás experimentando cansancio en tu alma. Renuncia a confiar en la suficiencia de ti mismo y comienza a confiar en la suficiencia de la cruz. Recuerda las palabras de Jesús. Cuando Él muere en la cruz, ¿cuál fue sus últimas palabras? Consumado es. La obra ya está hecha. Y descansamos en eso. No necesitamos añadir más obras. Encontrar descanso en Jesús es reconocer que el perdón es por fe. Vive sabiendo que ya eres perdonado en Cristo Jesús. Y para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Entiende, tú no vas a decepcionar a Dios. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Él sabe cosas que tú no has hecho todavía. Pero Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y envió a su Hijo a morir por ti, por amor, porque Él te amó de tal manera. No por mérito, no porque tú puedas darle algo a Él. Él decidió amarte y perdonarte a pesar de nuestro pecado y nuestra maldad. Disfrutar del descanso es caminar bajo la dirección amorosa de Cristo Jesús sin temor. Porque su yugo es suave, hermanos. El yugo del pecado, el yugo de la religiosidad es una carga insoportable. Pero el yugo de Cristo es fácil, es ligero. Ven a Cristo. Ven a Cristo y encuentra en Él un verdadero descanso. Estás cansado de vivir por tu cuenta. Ven a Cristo y descansa en Él. No tienes que cambiar primero, es que voy a cambiar para ir a Cristo. No, ven a Cristo y como estés, no importa, en Él recibirás descanso. En el tiempo de Jesús, al igual que en Lutero y hoy en día, hay muchas personas que están cansadas y cargadas. Sobre todo aquellos que no conocen a Cristo. Buscan descanso en su alma, en posesiones, en bienes materiales, en un renombre, en una excelencia académica, en grandes títulos. Pero no encuentran descanso en su alma. Pero hermanos, hoy hay creyentes que también están cansados. Porque en lugar de descansar en Cristo, ellos han decidido llevar por sí mismos el yugo. Yo te animo a que pienses por un momento. Si tú estás cansado y cargado, es un buen momento para reflexionar en tu vida. Si tú has llegado a un punto donde, por ejemplo, el congregarte es una carga, tienes que pensar si has estado realmente consciente de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en tu vida. Y estás teniendo las razones correctas por las cuales tú vienes y te congregas. ¿Ves a Cristo como la razón por la cual no puedes faltar un día domingo? Si tú has llegado a un punto donde el discipulado es una carga para ti, tienes que pensar realmente. Probablemente estás viviendo una vida religiosa, pero apartado de Dios. No importa qué tanto compromiso tú quieras hacer y muestres, terminarás cansado y cargado. Pero si tú hoy reconoces que estás cansado y cargado, entonces es un buen momento para
dejar a un lado tu autosuficiencia y el orgullo. Ese esfuerzo por agradar a Dios. Ese esfuerzo por vivir produciendo aquello que Cristo ya hizo y que no vas a poder lograr como un medio de aceptación a Dios. Y no estoy diciendo, hermanos, que Dios no requiera de nosotros nuestra obediencia. Claro que sí. Pero su obediencia no está condicionada a nuestra relación con Él. Dios jamás te va a decir, vamos a ver, ¿has sido obediente? Si no, pues no me puedes hablar. Pero muchas veces lo vemos así. Reconoce hoy y no continuemos con la arrogancia de la autosuficiencia, sino en humildad es tiempo de decir, necesito a Jesús. Descansar en Cristo no es escapar de la vida, hermanos, no es pasar dormido y que las horas pasen y los días pasen, sino ser librado del peso de pensar que debes de salvarte a ti mismo. Es de librarte del peso de pensar que tú debes agradar a Dios con lo que haces. Descansar es confiar en que Cristo ya lo hizo todo por ti. Y ahora puedes vivir en obediencia, no para ser amado, sino porque ya eres amado por Dios. Hermanos, esto me lleva al tercer punto en esta mañana, y es que ¿saben por qué Jesús nos da verdadero descanso? Porque Él nos cambia un yugo muy pesado por un yugo que es fácil de llevar. Y el tercer punto en esta mañana es: su yugo es fácil porque su autoridad es mansa y humilde. ¿Saben que esa palabra yugo era una palabra utilizada en la cultura judía, o era una imagen que representaba obediencia a la ley? Por eso muchos rabinos hablaban del yugo de la ley. ¿Sabe usted qué es un yugo? Es eso que le ponen a los bueyes, ¿verdad? Para dirigirlos. Pues para muchos esa imagen era algo muy pesado. Es que el yugo de la ley es pesada, ¿o no? Piensa que el yugo de la ley implica que tú debes de cumplir la ley perfectamente. Ese es el yugo de la ley. Y que si fallas a una cosa de la ley, estás fallando a toda la ley. Ese es el yugo de la ley. Y ese es el yugo que los fariseos ponían sobre la gente. Es que tú tienes que cumplir todo, y ellos no lo cumplían. Por eso Jesús les dice: ustedes ponen una carga pesada que ustedes mismos no pueden llevar. Pero hermanos, Jesús no hace eso con nosotros. Ese yugo que para nosotros es imposible llevar, Jesús lo llevó. ¿Saben cuál es la imagen? Es como que Jesús tenga su yugo y nosotros tenemos el yugo del pecado, el yugo de la ley. Y es como que Jesús viene y te dice: te doy mi yugo y dame el tuyo. Y Él llevó nuestro yugo. Él cumplió perfectamente la ley. Él no pecó como nosotros. Y Él entonces nos entrega un yugo que para nosotros es ligero porque es vivificante, marcado de mansedumbre y no de opresión. Marcado de gracia y no de exigencia. Lo que estamos viendo aquí es la representación de una relación de discípulos. Y mire lo que dice el versículo, los últimos dos versículos: tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Ve que hay una acción? ¿Cuál es la acción? Tomad. Y hay otra acción: aprended de mí. Porque tomar el yugo implica algo. Implica vivir de cierta forma. Y es el hecho de ver a Jesús como es manso y humilde de corazón. Y entonces cuando tú y yo veamos eso en Cristo y eso en Cristo se manifieste en nosotros, encontraremos descanso en Él.
Hermanos, este texto nos recuerda que someternos a Cristo no es una carga, es una liberación. El yugo implica seguir y obedecer a Cristo, no es opresivo como el legalismo. Muchos viven una especie de legalismo con sus padres, con su esposo o esposa, porque todo el tiempo están haciendo algo para agradar. ¿En algún momento de tu vida has vivido así o has visto a alguien vivir así? Es frustrante. ¿Por qué? Porque se vuelve un esclavo de la otra persona, un esclavo de la sociedad porque quiere quedar bien con todo el mundo. Pero el yugo de Cristo no es opresivo, hermanos, porque Él es manso y humilde. No es un maestro cruel y distante. Su carga es ligera porque Él mismo ha llevado tu carga. Ahora, yo quiero explicar por qué dice aprender de Él. Porque alguien podría pensar que somos llamados a imitar una vida moral, sino más bien lo que está diciendo que debemos de aprender es ver y descansar reconociendo el carácter que Jesús ha revelado. Él es un redentor accesible, Él no es faraón, hermanos, que oprime y el pueblo hacía y el faraón le decía que tenían que hacer más. ¿Se recuerda? Jesús no es así. Él no quebranta al que está cansado. Aquel que está cansado y viene a Él, Él no lo pone a trabajar más para terminar de quebrar su voluntad. Todo lo contrario, Él tiene misericordia y le hace descansar. La mansedumbre de Cristo no solo consuela, sino que también nos enseña el carácter precioso de nuestro Dios. Aprender de Él es experimentar quién es Él en nuestra alma. No es copiar un comportamiento externo. ¿Qué implica entonces que Él es manso y humilde? Esa palabra manso en la Escritura no es sinónimo de debilidad. Ya ha escuchado usted la frase, hay que ser manso, pero no menso. Hermanos, el ser manso, ¿saben qué es? Es una fuerza bajo control. Es alguien que no es impulsivo. Usted se imagina si Dios fuera impulsivo, iracundo, ya no existiéramos. ¿O no? No es impulsivo, no es vengativo, no es dominado por la ira, sino es paciente, afable y suave. Así es Jesús. La mansedumbre de Cristo es el cetro de su gobierno. ¿Saben por qué? Porque Él domina sin herir y conquista sin violencia. Por eso podemos encontrar descanso en Él. Y además Él es humilde de corazón. Y saben que no se refiere a como a veces pensamos en la humildad en una posición, yo lo he dicho en otras prédicas, en una posición económica. Mira, este vive en una casa bien humilde. No, no se refiere a eso, porque de hecho eso no es sinónimo de humildad. Hay mucha gente que es pobre y es un gran orgulloso. Está hablando más bien de la condición de interior. Él voluntariamente se sometió. Él no se jactó en lo que Él era. Hermanos, pensemos en Jesús encarnado. ¿Quién es? No olvidemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios, creador de todas las cosas. Pero la humildad de Cristo le hace que Él se despoje de esa condición, se autolimite de su prerrogativa como Dios. Y que tomando forma de hombre, no solamente para Él, imagínense ustedes al Creador tomando forma de criatura, sino que estando en esa condición, Él vino todavía a servir y estando en la condición de siervo, no solamente quedó ahí, sino que Él estuvo dispuesto a entregar su vida sin Él haber cometido un pecado, para que los pecadores fueran salvos por Él. Dígame si eso no es humildad.
Decir que Cristo es manso y humilde de corazón significa que su carácter como Salvador no es severo ni arrogante, sino es lleno de gracia y de compasión. Por eso podemos venir, por eso Él nos dice, si estás cansado y cargado, despójate de ese yugo de la idolatría, de ese yugo del legalismo, de ese yugo de la autosuficiencia y del orgullo. Y aprended de mí que soy manso y humilde. Porque hermanos, si algo nos impide ir a Jesús, es la arrogancia. Es el no ser humildes. Es el pensar que podemos. Y caemos una vez y volvemos a caer, pero decimos, no, hoy sí me voy a levantar y hoy sí voy a poder. La humildad de Cristo es una garantía que su disposición a recibir ha alcanzado. Su corazón no es altivo ni exigente. Y por eso es seguro venir a Él y por eso encontramos descanso en Él. La humildad de Cristo es la manifestación de su encarnación misma. La mansedumbre y la humildad de Cristo son las razones por las que el yugo de Él es nuestro descanso. Él no es un maestro severo, hermanos, es un redentor tierno que carga con nuestra debilidad y por eso aprender de Él, ¿saben qué es? Es confiar plenamente en Él. El descanso que Cristo ofrece no es una vida sin problemas, sino al contrario, es una vida con sentido, con perdón, con Dios. Pero tienes que venir hoy a Él y Él te dará descanso. Y quiero darte para terminar algunos ejemplos prácticos. Aquellos que descansan en Jesús, la oración ya no es una obligación pesada, sino una comunión deseada. Cuando la oración es una carga, es porque no estás llevando un yugo equivocado. Cuando llevas el yugo de Cristo, la oración es una comunión deseada, no una obligación pesada para ti. Porque antes de que tengas el yugo de Cristo, probablemente tú decías, debo de orar para que Dios no se enoje conmigo. Pero ahora dices, puedo orar porque Cristo me ha abierto el acceso al Padre. Y quiero disfrutar de ese privilegio. Un hombre probablemente ocupado con muchas responsabilidades encuentra descanso sabiendo que ora, no porque es una exigencia para él, sino porque ahí encuentra descanso. Es un privilegio que fluye del amor que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Servir en la iglesia ya no es agotamiento, sino gozo con propósito. Antes probablemente alguien decía, si yo no sirvo, sé que Dios me va a castigar o no me va a bendecir o me va a ignorar. Pero cuando tú descansas en Cristo, sirves porque Cristo te sirvió primero y porque Él te sostiene. El luchar contra el pecado ya no es una batalla desesperada, sino una esperanza. Porque cuando llevas el yugo que no es el correcto, tú caes y sientes que Dios te rechaza y te ha cerrado la puerta y te va a ignorar. Pero cuando tú descansas en Cristo y recibes de su yugo, tú dices, Cristo me sostiene aun cuando tropiezo. Un creyente que lucha con las tentaciones persistentes ya no vive bajo condenación, sino con esperanza, sabiendo que el Espíritu es quien nos capacita para vencer al pecado. El yugo de Cristo no es ausencia de carga, sino un camino de obediencia liviano. ¿Saben por qué? Porque ese yugo está sostenido por el amor, está dirigido por la palabra y está capacitado por su Espíritu. Ora no por obligación, sino como un hijo amado. Obedece no por temor al castigo, sino por gratitud. Sirve no para demostrar tu valor, sino porque tú has recibido descanso en Cristo Jesús. Lucha contra el pecado no solo con fuerza propia,
sino confiando en el poder del Espíritu. Hermanos, el descanso de Cristo no significa que no hay carga, sino que Él lleva esa carga. Por eso, solo Cristo da descanso, hermanos, porque Él revela al Padre y porque su yugo es fácil. Vamos a orar.